realmente de gobierno. Recuerden ustedes que el ministerio, habían dos ministerios, el Ministerio de Gobierno y el del Interior, al advenimiento del presidente Noboa, se hizo uno solo. Esteban Torres, a quien le mando un abrazo, querido amigo, lo entrevistamos muchas veces anterior, en la asamblea, amigos de su papá, también que tiene una trayectoria dilatada en la política, e igual que usted, le gusta esto tan bonito que es la política. Quería saludarlo, agradecerle por estar acá con nosotros y un poco comenzar a conversar. Soy Eduardo Mendoza Paladines. Esteban, que me cuente un poquito cómo van las cosas, cómo ve usted de adentro, cómo se está desarrollando la actividad en el Ministerio y del país. Gusto de saludarlo, bienvenido a I99 y al Diálogo, Esteban Torres. Gracias, estimado Eduardo. Un saludo a toda la audiencia, a las personas que nos escuchan y por supuesto a todos en el panel. Bueno, creo que sería un momento importante en el país a nivel político. La acción del presidente Noboa ha sido contundente en materia de seguridad. El respaldo de la ciudadanía es inédito, 81% respalda su gestión, su imagen. Pero lo más importante de todo esto, creo que hay un sentimiento de optimismo nuevamente en el país, de que sí se podían hacer las cosas en poco tiempo, de que se tienen que seguir haciendo las cosas y de que en el futuro sí podemos estar mejor si continuamos por esta senda y por supuesto a la par de la seguridad también contribuimos a levantar la alicaída economía. Desde el Ministerio de Gobierno la tarea es compleja también por el reto que tenemos en este momento frente a la ciudadanía, no solo en las expectativas que se tienen, sino frente a la Asamblea Nacional, en donde todavía no tenemos certezas de que exista un respaldo al proyecto de gobierno económico que tiene, entre otras cosas, por supuesto, una propuesta de subir el IVA. Entonces, seguimos en eso, pero lo más importante, yo siento un optimismo, esperanza. He visto cómo en los parques del país y al menos en los de Quito que yo vi, han vuelto a salir las familias con los bebés, con sus hijos, y eso significa que podemos retomar un poco nuestro país y por supuesto contribuir a que haya un cambio importante y definitivo. Muchas gracias. Sí, yo coincido. Han estado esta semana dos altos oficiales de la policía, el principal, el comandante del Distrito 8 y el comandante de Manuela Sáenz de Quito nos han comentado cómo se está trabajando y es verdad, la gente de a poco se está tranquilizando y efectivamente hay un gran apoyo hacia el presidente y el gobierno porque porque se están viendo sus acciones y en el fútbol, en la política, en el amor, goles, acciones y gestos no son solamente acciones, sino buenas razones y esto es importante. Esteban Torres, la relación del gobierno con la asamblea, y usted viene de la asamblea igual que el presidente, en el gobierno anterior fue muy mala, por no decirle pésima. Hoy hay una idea de trabajar juntos y han trabajado en algunas cosas juntos. Incluso ayer estuvo Ana Galarza aquí y dijo, estamos prestos a ayudar, aquí, acá. Decía ella esto ayer. Pero mi pregunta real es, el tema del IVA, que yo lo veo que el gobierno está para la peleándolo para el tema de la guerra contra la delincuencia organizada. ¿Es suficiente, mi querido Esteban, o es necesario también tomar en cuenta el subsidio, la focalización del subsidio, para poder tener una integralidad? Porque el tema de la guerra a las mafias se pelea con dinero y hay que pagar y comprar, pero también el tema económico ayuda para que la gente tenga dinero, para que los jóvenes tengan empleo, etcétera. ¿No le parece que los dos tienen que ir al mismo tiempo? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y por eso ayer se aprobó, agradezco el respaldo de algunos legisladores, lamentablemente no respaldaron ese informe ni la Revolución Ciudadana ni el Partido Social Cristiano, pero ayer se aprobó en la comisión el informe para primer debate, en donde justamente se contemplan varias opciones desde el lado
de la Asamblea y sobre todo con este proyecto. Está, por supuesto, la propuesta del IVA, está un tema de utilidades extraordinarias a empresas que han ganado en los 2 últimos años utilidades extraordinarias. Nosotros no estamos a favor de un impuesto y no lo hemos propuesto ni lo vamos a proponer al patrimonio, porque a veces tener patrimonio no significa necesariamente tener liquidez. Bien. Hay una propuesta también desde el lado económico para ver el tema de utilidades de los bancos y otros temas. Ahora, ¿qué se está haciendo a la par? Esta es una propuesta que esperamos tenga el respaldo en la Asamblea Nacional. ¿Qué se está haciendo a la par? Primero, hay un ajuste del cinturón del Estado, alrededor de 575 millones de dólares en contratos de empleados públicos ya no han sido renovados en estas semanas. Le voy a dar un solo ejemplo. En una de las subsecretarías que está a cargo del Ministerio de Gobierno, antes se elaboraba con 22, 25 personas. Hoy esa misma subsecretaría, en virtud de que no se han renovado contratos, funciona con 8 personas y el trabajo se está haciendo. Entonces, a nivel de Estado se está haciendo todo lo posible para que haya una reducción también del gasto público, entendiendo que la realidad del Ecuador es que también del 85 al 90% del gasto está enmarcado en policías, militares, salud y educación, ¿no es cierto? Únicamente hay un 10% que es el gasto político, en donde podríamos decir que está el gobierno como tal, el gobierno central, donde están, por ejemplo, la Asamblea, Contraloría, en fin. A la par, se está evaluando, por supuesto, no una eliminación de los subsidios, una focalización de los subsidios que no afecte a los más pobres. Eso es un poco más complejo, un poco más técnico, pero está en el tapete. ¿Qué es lo importante y qué es lo que quiero que se entienda? Hay un déficit terrible creado no solo por el anterior gobierno, por los gobiernos del pasado, que aproximadamente requiere de 8.000 millones de dólares para salir solo este año. Yo le voy a ser muy honesto y este gobierno se ha caracterizado por decir la verdad. Sí. En este momento todavía no estamos seguros si se va a poder pagar el 100% de los sueldos públicos de enero. ¿Sí? La caja fiscal está realmente golpeada. Y por supuesto, en una coyuntura de guerra, en donde tenemos a 60.000 valientes policías en las calles, a 30.000 valientes militares en las calles combatiendo, la prioridad es que ellos tengan el armamento, la logística para seguir cumpliendo su labor. Pero en el tema económico, y para concluir, hay un hueco estructural muy grave de alrededor de 8.000 millones de dólares. Esta ley por sí sola evidentemente no cubre ese hueco, ¿sí? Por eso requiere de otro tipo de esfuerzos, no solo en la reducción de gasto público, sino también en una focalización especial de subsidios. Pero además, ¿qué es lo importante? Y esto quiero que entienda sobre todo la clase política, porque cuando hemos hecho encuestas, del 80% de los ecuatorianos está de acuerdo en que hay que tomar medidas para salir de la crisis y respaldan al gobierno. Lamentablemente en la Asamblea en este momento no se entiende esa necesidad y se han cerrado. Yo entiendo que estamos abriendo los diálogos con todos para que ojalá prospere la propuesta del gobierno. Pero ¿qué es lo importante? El riesgo país se ha caído a 1.700 puntos en cuestión de 3 semanas. Lo vimos, sí. Si nosotros logramos como Estado al menos un punto en el IVA de forma permanente, está la proyección de que esto podría significar inmediatamente una reducción de hasta 300 puntos, 400 puntos en el riesgo país. ¿Sí? Necesitamos también ese mensaje internacional para abrir capital fresco que nos permita acceder a un crédito inmediato de al menos 3.000 o 4.000 millones con los multilaterales. Eso solo lo logramos mandando un mensaje de ajuste en el IVA de al menos un punto. Si son 3, el cambio estructural es más importante y posible, porque hay que entender una meta que nos hemos fijado en lo económico como gobierno. Llegar a abril con un riesgo país inferior a los 1.000 puntos nos permite realmente ya respirar como país y como economía, porque eso nos abre a capitales frescos, a realmente un despliegue que necesitamos, que a la par de la seguridad creo que puede ser el gran legado y debe ser el gran legado de este gobierno. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Yo un par de preguntas rápidas para pasarle a Ramiro, a Javier, que está aquí, Andrea. Son cuestiones. En cuanto al tema que a la gente lo ha visto no solamente bien, sino que todo el Ecuador ha abrazado la política del presidente y del gobierno en la lucha contra la delincuencia organizada. ¿Qué es lo más difícil, Esteban Torres? ¿Qué es lo más difícil en su puesto cuando están luchando y ponen la vida de todos ustedes que están en el gobierno en peligro? ¿Es eso lo más difícil
o más difícil es conseguir la logística? Es una pregunta, porque siempre me gusta ponerme en el papel, no solo en el que estoy haciendo ahorita, sino en el suyo. ¿Qué es lo más duro? Lo más duro creo yo que es sostener el entusiasmo y la firmeza para caminar día a día. Esto es día a día. Y así como el gobierno tuvo un día muy malo, yo diría el peor del gobierno, cuando se escapó Fito de la cárcel, han habido también buenos días de victorias, pero esto es día a día. Y además, no nos vamos a dormir en los laureles. Uno puede tener 81% de popularidad y de respaldo en algún momento, pero no sabe qué pase al día siguiente. Y por eso esto es día a día. Es cierto que estamos todos bajo graves amenazas. En algunos casos, algunos ministros incluso se han visto obligados a trasladar a sus familias fuera del país porque el Me nivel de amenazas imagino. es fuerte. Pero lo importante es lo que se está haciendo y eso es para lo que estamos en este momento en el gobierno, yo le diría de forma patriótica y de forma cívica. Y usted no me dejará mentir. ¿Qué gran diferencia existió entre noviembre del año pasado y enero de este año? ¿Tenía alguna diferencia radical el número de militares, de policías, de cárceles, de armamento? En absoluto, No. nada. Diríamos que es lo mismo. ¿Y por qué entonces desde este gobierno usted recién se entera y todos nos enteramos que han habido cables de telefonía y de internet en las cárceles del país y que nadie hizo nada? ¿Por qué recién hoy nos enteramos que han habido grandes cargamentos con valores de hasta $1.000 millones en droga en donde no se hacía nada? Es porque ha cambiado la cabeza. Y es importante que haya cambiado la cabeza y el gobierno porque eso es lo que estamos viviendo en estas semanas. Y muchos culparon siempre que son los mandos medios, que no se puede hacer nada. No, señores, siempre son las cabezas. Las cabezas se imponen y dirigen a los mandos medios y por ende hacen mover la maquinaria del Estado de forma positiva. Así que lo que se ha hecho es muy duro, pero ha iniciado un proceso que no concluye y que espero que sea permanente, porque esa será la gran victoria. No tener victorias parche de 2 o 3 semanas porque tenemos a los militares en las calles, que sea permanente. Y eso implica no solo la destrucción del crimen, no el 100%, jamás ningún país ha destruido el crimen Así en es. 100%, en gran medida, y no solo eso, la transformación social y económica para evitar que las personas más pobres de este país sigan viendo primero como modelos a estos delincuentes y luego como la única forma de subsistencia. Las dos cosas a la par nos pueden dar una transformación estructural y definitiva que es la que ya necesitamos. Esteban, para terminar y pasarle a Ramiro Cepeda, la consulta popular. Ayer la Corte Constitucional emite dio un comunicado que en 10 días, hasta 10 días, no en 10, que hasta 10 días tiene para comunicar con qué preguntas, la constitucionalidad de las preguntas. Hagamos un ejercicio usted y yo breve para que toda la gente que nos ve y nos escucha tenga claro. Estamos 25. Como dice, pongamos que hasta el lunes 28 tengamos listo eso, ¿verdad? Luego de eso pasará al gobierno y luego pasa al CNE, que tiene hasta en 15 días, estamos hablando así a ojo de buen cubero, tiene hasta 15 días para arrancar la convocatoria y el proceso vendría después. Entonces, mal o bien estamos hablando que la consulta sería en abril. ¿Estoy equivocado? A ver, lo primero, entender la consulta. Más allá de que esta fue una propuesta del actual presidente en campaña, con la aprobación en la Asamblea de la reforma constitucional por la cual permanentemente pueden apoyar los militares a los policías, se abrió por obligación constitucional un proceso electoral, que es la ratificación de lo decidido por la Asamblea. ¿Qué es lo que hemos hecho como gobierno? Aprovechar ese mismo momento electoral y político para proponer nuevas cuestiones de suma importancia a los ecuatorianos. ¿Qué estamos esperando en este momento? Que la Corte se pronuncie sobre el primero y sobre el segundo bloque de preguntas para que de las que sean acogidas, que espero que sean la mayoría, pero si no lo son, que sean bastantes preguntas, el gobierno decida políticamente cuáles envía a la consulta. No necesariamente Ok, las aprobadas van a consulta. qué interesante. Decidimos como gobierno cuáles van. Nuestros tiempos, si la decisión se da en estos días, que esperábamos que haya sido el día miércoles de esta semana, pero esperamos que sea en estos días, nos da para que la consulta sea en los primeros días de marzo Ok, o a mediados de marzo. Esa es nuestra intención, ya. esa es la voluntad que tenemos y ojalá se dé. Sin embargo, dependemos, por supuesto, de los tiempos de la Corte, porque en el tema del CNE yo me atrevería a adelantar que va a haber un proceso rápido
de organizar el proceso con las preguntas que se decidan, con la pregunta que envió a la Asamblea también cuando aprobó la reforma constitucional, y tengamos este mismo momento político entre marzo y quizás inicios de abril. Perfecto, Ramiro Cepeda. Esteban, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Qué gusto, Ramiro. Esteban, varias precisiones de lo que usted le ha contestado a Eduardo. Primero, celebro el 81% de aceptación que tiene, que no es lo mismo que popularidad. Y también celebro que usted esté diciendo que no hay que dormirse en los laureles. Tenemos el ejemplo de la vacunación del anterior gobierno y después el desastre del final. Entonces, un poco es andar con esos pies de plomo. Segundo, cuando usted habla de la baja del riesgo país también es saludable, porque el país necesita dinero fresco, pero también la banca privada se fondea de créditos del exterior, fideicomisando sus adquierencias de tarjetas de crédito y fondean de recursos internos. La parte que no termino de entender es que este tipo de operaciones, por una sugerencia del Ejecutivo en el proyecto, van al momento de redimirse esos pagos en el exterior, van a tener que pagar el ISD, lo que significa que estás encareciendo la repatriación de un dinero que recibiste en calidad de préstamo a concepto de devolución, lo que termina siendo encarecer el crédito local. ¿Lo tienen claro o no lo tienen claro? No solo que lo tenemos claro, pero también había que resolverlo ya estructuralmente, porque ¿qué es lo que pasa? Yo no critico esta operación, también los bancos se ven obligados a hacerlo, pero a veces se obtiene el capital fresco a una tasa del 3 o hasta del 2%, máximo hasta del 5% a nivel internacional. Esa plata está llegando sobre todo a créditos de consumo que superan el 18, el 17%. Entonces, en esa operación, cuando la plata salía sin el ISD, evidentemente había una afectación estructural que teníamos que corregir y se ha aprobado en la Asamblea. Hemos tenido diálogos también con el sector bancario, que es distinto al sector empresarial, es un tipo distinto de movimiento económico, en donde se entiende también la necesidad de apoyar lo que se ha dado hasta ahora. Hay que agradecer también a muchos bancos privados que en el mes de diciembre apoyaron al gobierno con la compra de CETES y que eso le dio liquidez al gobierno para pagar los sueldos. Entonces yo creo que hay que trabajar mancomunadamente, pero entendiendo también que el momento requiere que quienes más tienen también, sobre todo a nivel empresarial, tienen que contribuir más para solventar los problemas estructurales. No podemos este rato caerles a los ciudadanos que están con su salario básico, en muchísimos casos sin ni siquiera salario, con cargas importantes. Y por eso el proyecto que hemos presentado, si alguien gana $500, la afectación es de $3 mensuales con la subida del IVA. ¿Por qué? Porque permanecen exentos muchos productos de la canasta básica de IVA, así como también el tema de educación, salud, seguridad, en fin. Sí, Esteban, entonces, pero ahí quiero detenerme con el tema del IVA. Yo he sido de los primeros que he apoyado la subida del IVA, porque creo que es una medida necesaria. Claro, no es lo más aconsejable, pero yo estuve conversando con el ministro de Economía y el problema de la caja fiscal es terrible, y lo entiendo. Pero de ahí viene una tarea, y específicamente de la cartera de ustedes, es controlar la subida de precios en los mercados. Pues todos sabemos que los productos que no tienen ningún proceso de transformación están exentos del IVA, pero vienen y te dicen, no, que el transporte ha subido, no que esto, y resulta que en vez de darte 4 manzanas, te dan 3 manzanas por $1, encareciendo 25%, un costo que es del día a día. Entonces también viene la parte social y especulativa, social por parte de ustedes ejerciendo la autoridad y especulativa por parte de la gente que está en los mercados. Entonces, sí, entiendo la urgencia, pero también entiendo la responsabilidad de ustedes. Bueno, sin duda alguna. Yo en lo personal siempre he sido enemigo del control de precios. Creo que económicamente eso no funciona como tal y hay toda una teoría y unos hechos que lo sustentan. Sin embargo, es evidente que tiene que haber una acción de gobierno para permitir una mayor competitividad para que los precios se mantengan en lo posible estables. Pero no quiero cerrar el tema de la banca, porque el tema de la banca es muy importante respecto del riesgo país. Si logramos bajar hasta abril de este año el riesgo país por menos de los 1.000 puntos, no solo respira el gobierno, porque los multilaterales se abren para todos, respira también la banca privada, que va a tener justamente más acceso a capital y a capital más barato. Lo que no podemos seguir viviendo es una economía cuasi quebrada con un riesgo país de 2.000 y 2.000 puntos que nos implica un cierre total de las fronteras. Y vea usted,
el espaldarazo de los Estados Unidos en materia de seguridad es también un espaldarazo importante para abrir esos diálogos con los multilaterales que nos permitirían al menos acceder a 3.000, como ya dije, o 4.000 millones de dólares solo para cubrir el déficit de este año. Pero esa es la voluntad. Pero a la par, no podemos tampoco dejar de lado el esfuerzo en seguridad y eso nos cuesta. Eso nos cuesta. Entonces, se está haciendo, como le digo, todo lo posible. Hay un buen equipo económico. Creo que hay un buen equipo político también para destrabar los temas que con diálogo, con entendimiento se pueden lograr. Yo no creo en la política de los piedrazos, como creo que la entendió el gobierno pasado, y eso implica entender las diferencias de los grupos políticos, pero hacer también que ellos se sintonicen con lo que dice la gente en la calle, porque a veces el político tiene alguna expectativa electoral particular que le impide ver lo que se está viendo en la calle. Y lo más importante ahora es sostener lo que hemos logrado en seguridad, eso no es sencillo, y darle un respiro en lo económico para que haya también ese aporte a la gente de que sí, no quiero que seas delincuente, pero tienes opciones y tienes opciones de desarrollarte en tu país sin migrar para que hayan mejores días para todos. Suscribo totalmente a lo que usted dice de la banca, porque es necesario darle un respiro, porque la captación de los recursos internos también ha descendido dentro del fondeo interno que tiene la banca y tienen que venir recursos frescos del exterior. En la única parte que no voy a concordar con usted cuando le contestaba a Eduardo es que se está reactivando la economía. Al contrario, desde que noviembre para acá ha habido un descenso en ventas catastrófico, una ausencia de gente a centros comerciales, restaurantes, y le digo porque familiarmente tenemos varios negocios en que hemos visto el descenso al 40-50% de las ventas y en la asistencia de la gente. En cambio, la poca solidaridad del Estado con el Servicio de Rentas Internas, con el Seguro Social, que implacablemente usted tiene que pagarlos en las fechas determinadas, termina siendo también una suerte de despropósito. Entonces, hay que un poco darle movimiento a este aparato productivo que no es de la noche a la mañana, que hay que respirar seguridad, pero también hay que darle garantías a la gente del transitar en la calle para que puedan recobrar de a poco, porque tampoco entiendo que va a ser violento, la movilidad, y digo perder el miedo, aunque el miedo ahorita es mejor tenerlo como consejero para poder tener cautela en nuestros movimientos. Perdón que me haya entendido. Y por eso hemos tomado una difícil decisión, entiendo que se hará pública el día de hoy, respecto de continuar actividades y especialmente festividades y eventos públicos con el estado de guerra que vivimos actualmente. No podemos parar la economía, no podemos, por eso ustedes vieron que hubo una ampliación o una reducción, más bien dicho, del toque de queda, y estamos justamente discutiendo la pertinencia de que las actividades sigan normalmente, especialmente hay conciertos programados con entradas prevendidas que mueven la economía, que le dan ánimo a la gente, que hemos decidido que continúen con todas las previsiones de riesgo y en lo posible con todo el soporte también estatal, aunque como usted sabe no nos alcanzan militares y policías para estar en cada puerta, lamentablemente, y en cada evento, pero dando ese soporte de seguridad. Pero sí, ahora, yo no quiero decir que estamos ya viviendo un momento boyante de economía, no he dicho eso, pero sí que con la seguridad la gente tiene un poco ya la tranquilidad de al menos caminar por la calle, tomarse un helado, cortarse el pelo, y en fin, entonces estamos en eso y como le digo, con yo todo espero respeto, señor viceministro, porque usted anda con seguridad, los que no andamos con seguridad sí tenemos una suerte de miedo. Le paso a Javier Segarra. ¿Cómo le va? Sí, pero yo diría, también yo circulo por muchos lugares donde no necesariamente estoy con seguridad y se respira, al menos en Quito. Yo no sé cómo esté Guayaquil, pero en Quito se ve un poco más de tranquilidad y los parques, este fin de semana, yo estuve en los parques, estaban con bebés en carro tomándose helado, algo que no había pasado en algún tiempo. Solo para pasarle a Javier, solo comentar que sí se siente eso, que sí hay un poco más de tranquilidad a raíz de que están las fuerzas del ejército en las calles y que se han dado golpes a la delincuencia organizada. Yo entiendo perfectamente el camino. Ramiro tiene un restaurante con sus hijas, entonces todavía en el centro, todavía a la gente no le queda, y a los negocios todavía, pues yo lo entiendo, pero sí es verdad que que ha aflojado el tema y la semaforización va a ayudar más, viceministro. Le pongo a Javier Segarra, que está aquí, por favor.
¿Cómo le va, viceministro? Buenos días. La verdad que es un paquetazo tributario lo que se está generando por parte de la Asamblea. Y le digo por qué. IVA al 15%, 5% de utilidades de empresas, hasta el 25% de utilidades de bancos, el impuesto a la salida de divisas al 5%, van a retirar 1.800 millones de dólares empresas y familias. Es un verdadero golpe económico, duro por cierto, que obviamente le va a permitir al gobierno buscar de alguna otra manera el financiamiento de ese déficit, pero de ahí a que la economía como tal vaya a recuperarse es complicado, viceministro. A ver, un solo dólar que se suba es un golpe al ciudadano, Sí. no necesariamente cantidad, es decir, un solo dólar a cualquier persona le golpea, a cualquier empresa le golpea. La gran pregunta es, ¿qué se hace? Porque a la par va a haber también, a la par va a haber también, como les dije yo, una reducción, está dándose ya una reducción del gasto estatal y además está contemplada una focalización de subsidios, porque este país se arregla, imposible políticamente, pero este país se arregla económicamente con dos medidas que parecerían sencillas. Si usted sube el IVA al 17% y elimina todos los subsidios, los problemas estructurales económicos del Ecuador desaparecen. Ahora, claro, esa es una utopía, porque políticamente no solo que es imposible, sino económicamente es un golpe bastante fuerte a los ecuatorianos. Por eso nos toca navegar en aguas complicadas y proponer varios temas. Pero sí, la reforma no es sencilla y jamás el gobierno ha querido mentirles a los ecuatorianos diciéndoles que este trago va a ser sencillo de tragar. Es complicado, es complicado. Lo que queremos es que se sintonice la clase política también para que se entienda la necesidad de hacerlo. Y como le dije yo, pueden ser 3, 4, 2 puntos. Un solo punto ya manda un mensaje fundamental externamente para intentar cambiar estructuralmente la economía de este país. Consecuentemente, viceministro, este proyecto de ley, tal como le señalaba con algunos puntos, no es que solamente va a cubrir la situación de financiar este conflicto interno de guerra, sino que va a financiar el déficit fiscal del gobierno o del Estado. Realmente todo. Y le voy a dar un ejemplo. Ajá. Nosotros habíamos tenido reuniones con los alcaldes, con AME, durante al menos 3 encuentros tuvimos con el presidente de la República, en donde se sacaba la cuenta del Tesoro y se programaban pagos pequeños, pero constantes a los municipios. Todo está roto. Todo eso se rompió. Entonces, ¿y por qué? Por el gasto que nos tocó tener por el tema de la seguridad inmediata. Entonces, sí. Por eso nosotros no somos y hemos rechazado la idea de que esto vaya a un fondo único específico. No, tiene que ir a la cuenta única del Tesoro. Es la única manera. Y va no solo al gasto de guerra, sino a estructuralmente financiar todo. Yo sé que esto quizás nosotros no hemos profundizado tanto porque no hemos querido entrar a culpar de todo al gobierno pasado. Pero usted sabe lo que pasó en los últimos meses de ese gobierno. Hay clínicas de diálisis que no reciben plata. Solca está sin fondeo, es decir, el daño que han hecho, creo yo, pensando que le hacían el daño al próximo gobierno, es un daño terrible que hoy nos ha tocado asumir y lo asumimos sin culparle mucho al otro gobierno, aunque yo soy también amigo de hacer público las cosas para que los ecuatorianos sepan exactamente qué pasó y qué está pasando ahora con lo que se quiere hacer. Viceministro Andrea González continúa con la entrevista. Buenos días, Esteban, ¿cómo vamos? Te saluda Andrea González, qué gusto vernos, así sea, online. Yo tengo dos preguntas muy específicamente, una en el tema económico y otra en el tema ya político como tal o de la coyuntura como tal. El riesgo país está en 1.700, lo cual es una bendición porque la última vez el número era aterrador, 2025, y no el año, sino el riesgo país. Y el FMI dejaba súper claro cuáles son los 3 circunstanciales que hacen que el riesgo país esté en ese momento en el 2025. Hablaba primero de una falta de impuestos estables para que sean realmente el ingreso oficial del gobierno ecuatoriano, o sea, es decir, una falta de impuestos. En segundo lugar, hablaba de una dependencia directa al precio del crudo internacional, cosa que no depende de nosotros. Y en tercer lugar, hablaba del subsidio a los combustibles fósiles. Entonces, pregunto yo, si dentro de las metas está bajar el riesgo país a menos de 1.000, como lo has propuesto, ¿están considerando estas 3 vertientes de las que habla el FMI? El tema de los impuestos, por supuesto, con el 15% del IVA, comparto con Ramiro, también he sido una de las personas que ha defendido ese manejo de recursos, no solo por el tema económico de guerra, sino por el riesgo país y lo
poco sostenible económicamente, que es seguir gastando en realidad casi 7.000 millones en subsidios, porque esos 4.500 son un número falso, ¿ok? ¿Cómo ves el tema de subsidios? ¿Será posible? ¿Es demasiado antipopular? ¿Miedo a ISA? ¿Qué hacemos con eso? A ver, en lo primero, evidentemente una reforma en el IVA, que es el impuesto más importante mes a mes para el gobierno, con el cual incluso se pagan sueldos, lamentablemente en este país, pero hay que decirlo, es un mensaje muy importante en aras de estructuralmente cambiar lo que está pasando hoy en el país. Por otro lado, necesariamente pasa el tema de los subsidios, es decir, si no se tocan los subsidios, no puede haber tampoco un alivio económico para el Estado ecuatoriano y para los propios ecuatorianos. Ahora, nosotros no vamos a eliminar subsidios, la propuesta es focalizar los subsidios, evitando que le haga un daño, por ejemplo, al agricultor de la costa, de la sierra, más pobre, aquel que está con su camioneta Toyota viejita que le carga y con eso transporta, pero sí resolviendo ciertos temas que hay que hacerlos. Les voy a dar un ejemplo. Está en discusión, por ejemplo, el subsidio al fuel oil, que más o menos son $400 millones, y que de alguna manera, quitándolo, sí subirían $20-25 los pasajes aéreos. Entonces, hay ese tipo de medidas que se están analizando y tenemos sin duda que ponerle un ojo también al diésel usado a nivel industrial. Creo que lamentablemente hay un mal uso, no de aquel ciudadano que coge su carro y lo usa quizás 3 veces a la semana en Quito o en Guayaquil, o evidentemente del productor, pero sí hay alertas muy graves, por ejemplo, en ciertos barcos que cargan 300.000 galones de diésel subsidiado, se van a Perú, venden 150.000 galones, ya con eso tienen la ganancia del viaje y utilizan el resto para sus operaciones. Entonces, creo que hay temas que hay que tocar, hay que poner en el papel. Así es, y sobre todo el mundo va para otro lado. Tenemos países socialistas como Cuba y Venezuela que hace semanas quitaron completamente el subsidio de los combustibles fósiles porque simplemente el mundo se dirige a otro lado. Ya no es sostenible ni económicamente ni para la crisis climática que graves efectos tienen nuestros sistemas económicos, alimentarios y de transporte. Entonces, un poco creo que el trabajo es hacerle comprender a la población ecuatoriana que somos uno de los pocos países del mundo que mantiene un subsidio a los combustibles fósiles cuando el planeta entero va hacia otro lado. Y cierro con este comentario, no veo yo la coherencia entre ciertos grupos, sobre todo del sector activista ambiental, que están en contra de la explotación del petróleo, el Yasuní, pero están a favor de mantener el subsidio a los combustibles fósiles. No tiene sentido. Te mando un abrazo, Esteban. Lo dejo, Eduardo, para que se despida. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más. Un abrazo. Ya nos dijeron que tiene que irse el viceministro. Muchas gracias, Esteban. Música, además, de ahí. Ojalá venga algún momento que va para estar y conversar. O Bolón. Le mandamos Bolón yo soy de Bolón, sí. Nada más de que es de Cebollado. Gracias, que tenga muy buen día. Gracias. Eduardo, un saludo a todos ustedes, a las órdenes siempre. Gracias por estar en el 99. Muy bien. Perfecto, para que el ministro venga a ver cómo es Guayaquil. Sí. Oiga, Jaime Velázquez está en plataforma. Buenos días, querido amigo. Perdónenos. Recién leí su mensaje. Bolo me dijo, ¿cómo es? Don Jaime, por favor, póngase bien, don Jaime. Póngase bien, está bien peinado, le he visto un aire con Drácula hoy día, con un vampiro así con gel y todo. Buenos días, hermano. Aunque usted tenga tanta envidia, hay otras personas que le agradan.